El día de ayer habíamos quedado en la parte de implementación de métodos de aplicación en campo de manejo integrado de cultivos. Hoy vamos a hablar de tipos de las labranzas conservacionistas, que fue el tema en el que quedamos en la parte de ayer. Entonces, ya un momento, por favor, abro el documento para continuar con la clase de ayer. Un momento, por favor. Me dicen, por favor, si ven el documento, ya un momento, ya lo voy a compartir. ¿Ven en este momento el documento? Me confirman, por favor. Sí, señor. ¿Qué dice Manual de Técnicas? Muchachos, de verdad, 2 personas que me puedan colaborar, si me escriben al interno, les comparto el link, por favor, les agradezco que me echen una manito ahí con esa parte, respecto a lo que le acabo de comentar. 2 personas nomás, 2 o 3 máximo. Les quito solo 10 minutos, por favor. Es todo lo que les voy a quitar de tiempo. Yo le puedo ayudar en eso. Uy, gracias, Lina, te agradezco. Entonces, porfa, me escribes al WhatsApp, al interno, para poder enviarte el link de la invitación. Le va a gastar solo 10 minutos. Entonces, no te preocupes que no va a ser mucho tiempo. Deme un momento, ya continuamos la clase. Es que siguen entrando personas, entonces esperemos un momento, por favor. Ah, ya me está escribiendo. Ah, listo. Eres tú, Lina, ¿cierto? La que me está escribiendo, ¿cierto? Sí, señor. Ah, ok, listo. Dame un momento, entonces ya te comparto el link. Para después que terminemos la clase me eches la colaboradita con eso. Dame un momento, por favor. Ya iniciamos clase, estamos esperando que ingresen los demás. No se preocupen que la clase de hoy no demora mucho. Ah, Camilo García, listo, Camilo. Camilo García. Camilo García acaba de escribir, ¿cierto? Bueno, voy a enviarles. Le envío a él, a ti y a ti. Ahí ya les envié, creo que Lina a 2 personas. Ah, Jacqueline Rueda. Le envié el link. Porfa, ¿me confirma? Bueno, un momento, por favor. Ya iniciamos. Sí, ya lo recibí. Ah, listo. Les voy a gastar 10 minuticos, no se preocupen que no va a ser más de 10 minutos. Eso es algo muy sencillo. Denme un momento, por favor. Ya iniciemos la clase. Acá es que siguen ingresando personas. Bueno, me dicen, ¿ven el documento que dice ahí, manual técnica de agroecológicas? Por favor, ¿me confirma? Sí, señor. Excelente. Entonces, habíamos quedado en la parte de la labranza. No se preocupe que la clase de hoy no demora mucho, entonces dame un momento bajo aquí. Hoy no les dejo actividad, o bueno, sí, mañana les dejo actividad. Es una actividad muy sencilla de selección múltiple con única respuesta y tienen 15 días para entregarla, pero no se la voy a dejar hoy. Mañana en la mañana yo les envío el documento y... O no, mentiras, mejor el próximo jueves. El próximo jueves yo les envío el documento, ¿listo? Porque la verdad, o si alcanzo hoy a mostrarles el documento, se los muestro, ¿listo? Vamos a ver qué tanto nos ayuda el tiempo. Entonces, estábamos en la labranza ecológica. ¿Qué consiste en la labranza ecológica? Básicamente, la labranza ecológica es la implementación de microorganismos eficientes al suelo, como también aplicación de enmiendas orgánico-minerales. Entonces, esta labranza prácticamente usa poca implementación de herramientas de labranza, pero más implementación de mejoramiento de fertilidad del suelo por medio de fertilizantes orgánico-minerales y orgánicos, mejorando ¿qué? Pues las propiedades físicas del suelo. Esto dentro de la labranza ecológica.
Pero entonces los aspectos que tienen es bajar bajar la presión, o sea, la compactación del suelo, y activar las propiedades físicas y químicas, mejorándolas para favorecer obviamente germinación de las plantas y desarrollo radicular de las mismas. Entonces, en eso consiste como tal la labranza ecológica. Entonces, ¿cuáles son las alternativas dentro de la misma labranza ecológica para reducir esa labranza tradicional? Sí, entonces, después de cada cosecha, usar, digamos, los residuos de la misma cosecha para implementarlos dentro del suelo para que estos mismos se descompongan y mejoran la parte nutricional del suelo. Otro aspecto fundamental es que al inicio de cada temporada de siembra se incorporan residuos de otras cosechas de la misma manera. Y otro aspecto es disminuir digamos, como el control de maleza mecánico y hacerlo más bien reducirlo al máximo con el fin de evitar como compactación de suelos y adicionales de pérdida de capa arable. Eso dentro de la labranza ecológica. Dentro de la fertilización orgánica, ¿qué aspectos tenemos? Dentro de la fertilización orgánica tenemos aspectos como tales, todo proceso de fertilización orgánica incluye solo material orgánico como tal, o sea, ningún tipo de compuesto químico. Entonces es el suministro de nutrientes esenciales, tanto micro como macro, como nitrógeno, fósforo, potasio, más menores, pero de manera de fuentes vegetales o minerales. Otro aspecto que tiene la fertilización orgánica es que mejora la estructura del suelo y ayuda al crecimiento radicular de las plántulas. Entonces, ¿cuáles son los métodos más amigables para la fertilización orgánica? Pues nosotros tenemos muchas fuentes como tal, las cuales se utilizan como práctica más utilizada es el compostaje, pero dentro del compostaje, ¿qué fuentes se pueden utilizar? Por ejemplo, verduras dañadas, conchas de banano, huevos que incorporan calcio al suelo y cualquier otro tipo de residuo vegetal que contribuya con esa parte nutricional. Eso con respecto a la parte orgánica. Entonces, ¿qué se debe tener o cuáles son los materiales que se deben tener en cuenta dentro de la elaboración de un compostaje? Dentro de un compostaje se debe manejar la parte de residuos orgánicos en capas, estiércoles, cenizas y parte tierra y hojarasca seca. Entonces esto lo que hace es que haga un compostaje más homogéneo con respecto a la incorporación de nitrógeno, fósforo, potasio y elementos menores. ¿Cómo se prepara como tal? Entonces la preparación de ese compostaje no debe ser, o sea, montos no mayores a 1,30 m y no mayores a 3 metros de ancho. O sea, como en cajuelas, como lo ven acá, en unas cajuelas pequeñas, y se deben hacer aplicaciones de cualquier, digamos, de agua continuas con el fin de evitar de que cuando la lombriz vaya a hacer su proceso de descomposición, o parte, si incorporamos lombriz, vaya a hacer su proceso de maduración de ese compost, la lombriz al quedar con poca agua, ¿qué sucede? Hay un enemigo natural de la lombriz que se llama la planaria, entonces básicamente lo que va a hacer es atacar a la lombriz comiéndola y no dejándola que haga el proceso de descomposición de esa materia para volverla en abono orgánico. Entonces básicamente lo que se solicita es que se haga un encajonado y se haga aplicación de riego de 1 a 2 veces a la semana para mantener de cierta manera humedecido ese compostaje y garantizar de que la lombriz va a poder hacer su trabajo. Eso con respecto a la parte de preparación de compost. ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? Para mí no. Ok. Entonces, qué pena, es que este documento está un poquito tedioso, pues no pude conseguir información un poco más. Entonces, ¿cómo se construye la cama de una lombriz? Básicamente lo que se hace es uso de guadua, se hace un encajonado, se usan láminas de plástico para la incorporación del tapar. Ah, ok. Fabián, escríbame al interno, por favor, y le puedo mandar el link, por favor. Gracias. ¿Qué hago? Incorporo el entablado de donde va a depositar el humus y como pueden ver, luego de entablar, adiciono las materias para poder hacer la producción del mismo humus.
o abono orgánico. Entonces, dentro de eso están las cáscaras de huevo, verduras podridas y demás. Y como tal, el factor fundamental para el desarrollo de este humus o de esta descomposición de tal es la lombriz roja californiana, la cual va a hacer descomposición o se come todos esos residuos, los transforma y los vuelve en abono orgánico aprovechables para la planta. Qué pena, entonces. Eso con respecto a la labranza y a incorporación de abonos orgánicos. Y ya les digo, bueno, esta parte no. Bueno, vamos a hablar entonces ahora de la parte de diversidad en prácticas agroecológicas. Cuando hablamos de diversidad, lo que yo ya les había de ustedes, la diversidad es la implementación de diferentes especies en un mismo ecosistema o entorno que nos rodea. O sea, rotación de cultivos o asociación de cultivos para mejorar las condiciones del suelo y mejorar las condiciones medioambientales y también que el cultivo no tenga interferencia con plagas y esas plagas no sean de impacto económico. Entonces, los beneficios, los tipos de asociaciones, yo ya les había dicho, los mezclados, que son diferentes especies, y al azar, siembra al azar, como el del pancoger. Los intercalados es que sembré una línea de tal especie y otra línea de otra especie. Y en parcelas, pues se siembran unas parcelas pequeñas de unos 100, 200 metros cuadrados. No, tranquilo, no se preocupe, bueno. 100 o 200 metros cuadrados, en el cual se siembran especies específicas. Entonces están los mezclados, los intercalados y los en parcelas. Entonces, ¿cuál es los beneficios de la asociación? Que reducen las necesidades de labranza, porque hay diferentes tipos de especies. Reduce el uso de maquinaria. Evita los problemas de compactación porque no hay uso de maquinaria. Otro aspecto, crea arquitectura de policultivo, ya que se presentan diferentes cultivos con diferentes tamaños de hoja, tallo y de fruto. Otro aspecto que tiene es que mejora la infiltración del suelo porque, por ejemplo, en la parte del maíz, el cultivo de maíz tiene la capacidad de mejorar la estructura física del suelo, más que todo la porosidad. Otro aspecto, se reduce la intensidad de la luz que llega al suelo. Como yo le he dicho, la luz es un factor ambiental que afecta al suelo y hace que se acelere su proceso de erosión. Ayuda a reducir la evaporación, o sea, pérdida de agua del suelo por la misma radiación solar. Retiene los suelos, mantiene los suelos, su estructura la mantiene estable, no la mueve. Mejora la fertilidad de los suelos, añade obviamente materia orgánica continua, porque algunos cultivos tienen la capacidad de fijar nutrientes, proporcionan más nutrientes y se produce un intercambio de nutrientes más estable, porque como son diferentes especies, no va a haber competencia de los mismos nutrientes. Cada planta va a tener requerimientos diferentes. Y va a haber menor gasto de energía en la producción, porque ya son diferentes cultivos, no se va a gastar tanto en diferentes tipos de aplicaciones. Entonces, digamos que esto es una tabla de guía de asociaciones. Como ustedes pueden, hay cultivos, plantas, y las compañías, por ejemplo, la cebolla, se puede mezclar con este tipo de plantas. Pero dentro de las especies de la Salium o las que son, digamos, cultivos de bulbo, los cultivos de bulbo como el ajo, la cebolla, piña, bueno, y también de hoja, se pueden hacer este tipo de asociaciones. O sea, dan las asociaciones que podemos hacer, que son cruciferáceas, cacao, bueno, dan, pero dice que las rosáceas, o sea, las fresas no son muy amigables con ese tipo de especies, entonces hay que evitar. Básicamente nos dan la condición de qué especies y qué no especies son amigables, y cuando hablamos de antagonismo es que es lo contrario a la simbiosis, o sea, que más bien quita, no aporta, sino quita, o sea, crea problemas. Eso con respecto, entonces, con respecto a la parte de asociación. Bueno, beneficios de la rotación, yo ya le había hecho, mantiene el cubierto el suelo, bueno, eso ya está más que claro. Otro aspecto que había aquí que quería mostrarles es la asociación de cultivos y la biodiversidad. ¿Qué es la asociación? Pues al asociar cultivos aumenta la biodiversidad, entonces el plano o el entorno ecológico en el cual estamos rodeados va a aumentar, digamos, la diversidad de insectos benéficos. Esos insectos benéficos me van a ayudar a mejorar la parte de polinización del mismo cultivo y también a la vez van a ser, digamos, coayudantes para evitar de que hayan plagas que me perjudiquen el cultivo como tal, van a ser como controladores. Entonces, digamos que en la asociación aumenta la biodiversidad, entonces hay mayor biodiversidad con respecto a la parte viva, insectos u otras especies forestales que estén alrededor. Bueno, ¿qué otro aspecto?
podemos observar acá. No, el riesgo ecológico no. Ah, esto es otro aspecto importante. La conservación de la diversidad genética. ¿Qué es la conservación de diversidad genética? Básicamente, ya le envié al compañero, el último compañero que me escribió, ya le envié también la invitación, por favor. ¿Qué es la conservación de diversidad genética? La conservación de diversidad genética es conservar esas especies autóctonas de la zona sin que tengan un cambio o una alteración del mismo. Básicamente, es garantizar de que ese cultivo que estoy sembrando durante un determinado tiempo, o el tiempo posible que sea, no se altere en su parte biológica, material vegetal, o que no se vea afectado por qué tipo de cosas, por, digamos, el uso de semillas híbridas que le ha hecho que los organismos genéticamente modificados tienen buen rendimiento, pero no son muy saludables para ser consumidos para el organismo humano. Entonces, lo mejor es consumir material orgánico o especies como variedades que son ya que se formaron por sí solas durante un determinado tiempo. Entonces, cuando hablamos de un banco de semillas, hablamos es de la incorporación de esas especies, o sea, recolección de especies que están alrededor y nosotros las sembremos y las multipliquemos de manera manual. O sea, que nosotros mismos sembremos esa especie y la propaguemos por sí mismos. O sea, que la semilla que produce ese arbolito lo volvamos a resembrar y así sucesivamente para crear como muchas más semillas y tener la capacidad de poder establecer un cultivo como tal. Esto del banco de semillas lo vamos a hablar, si Dios quiere, en sembrar y propagar material vegetal, que es otra competencia que otro resultado de aprendizaje que se va a tocar. Entonces no les ahondo mucho ahí en esa parte para dejar tema para eso. Entonces, ¿qué otro aspecto? Ah, bueno, el manejo integrado de plagas y enfermedades, como ya les había dicho. Uso de agroquímicos afecta la parte agroecológica. Exceso y mal uso de los plaguicidas. La práctica del monocultivo, como ya he dicho. Siembra en un mismo cultivo, o sea, siempre sembrar el mismo cultivo y no cambiar. Crear resistencia en plagas. Cambiar las condiciones del agrosistema es que yo socole y dañe lo que está a mi alrededor y cambiar las condiciones de resistencia a la planta, alterándolas por medio de productos agroquímicos. Esto es porque aplico demasiados agroquímicos a la planta y por eso se altera esto. A ver, ¿qué otro aspecto es importante como tal? Ah, bueno, dentro del manejo íntegro de plagas se manejan diferentes métodos de control. Hay métodos preventivos, que son métodos indirectos, que son controles manuales. ¿Pero qué es un método preventivo? Cuando yo hablo preventivo es que yo voy a prevenir antes de que esa plaga ingrese a mi cultivo. ¿Cómo lo hago? Haciendo limpiezas, haciendo aplicaciones previas para que no disminuya, sino que no ingrese, o aplicación de alelopáticos para hacer repelimiento de esas mismas plagas. Eso es una aplicación preventiva o un manejo preventivo. Cuando hablamos de un curativo es cuando la plaga ya está presente, pero yo lo que quiero es sanar ese cultivo o tratar de reducir ese daño que me está controlando dentro del cultivo. Entonces ya dentro de los curativos ya tengo que hacer métodos de aplicación, ya sea para disminuir la población de insectos presente que me están afectando el cultivo. También dentro de este método está el método cultural, que ya es manejo manual, podas, limpieza, destrucción de plantas o malezas hospederas que tengan o traigan ese tipo de plagas. Eso con respecto a la parte curativa. También están los controladores biológicos. Los controladores biológicos son como otras especies de insectos que son depredadores de esos insectos plagas, o sea, se los comen. ¿Qué otro aspecto? Aquí hay importante. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? No, señor. Ok. Otro aspecto que se había... Yo creo que hasta aquí, muchachos, se trabajaría esto de realizar ajustes al cultivo como tal. O sea, ese resultado de aprendizaje. Pero sí me toca dejarles el taller para que desarrollen el último taller y me lo entreguen en 15 días. Ahorita se los muestro. Ya como última instancia está el control de malezas. ¿Y en qué consiste el control de malezas? El control de malezas es, o sea, primero proporcionar coberturas que sean amigables con el suelo. Segundo, evitar de que hayan malezas las cuales sean hospederos para insectos. Tercero, usar implementación
de plantas que disminuyan la acidificación, o sea, que el suelo se vuelva muy ácido y a su vez no haya erosión directa, sea por radiación solar o agua. Evitar los mismos tipos de malezas que las cuales también son, digamos, hospederas o atraen insectos que son vectores de enfermedades o virus. Básicamente el control de malezas se puede hacer de la manera agroecológica, control manual, o sea, control cultural, o sea, limpieza, socolamiento y demás, pero ya el control químico ya pues tendríamos que usar diferentes tipos de agroquímicos, ya sean, hay agroquímicos selectivos y no selectivos. Los selectivos son los que vienen que solo atacan a malezas de hoja ancha y de hoja angosta. Entonces ellos solo seleccionan ese tipo de malezas. Los no selectivos son los que uno aplica y donde le aplique prácticamente quema cualquier tipo de cosa, sea cultivo o sea maleza, no tiene una selección como tal de enfermedad. Entonces básicamente uno lo que quiere, lo que menos quiere hacer es hacer ese tipo de aplicación. Entonces el control de malezas en la parte agroecológica va muy enfocado a las malezas que realmente son dañinas. Las que no y no son competencia, pues se dejan prácticamente quietas porque también ayudan a proveer cobertura al suelo y evitar el deterioro del mismo. Bueno, muchachos, dudas hasta acá, preguntas. Básicamente hasta aquí concluiría lo que es el manejo como tal de la parte de agroecología y la parte de realizar como tal ajustes al cultivo. ¿Tiene alguna duda al respecto? ¿Inquietud sobre el tema? Que me quieran, de pronto no hayan entendido. Bueno, entonces, ahora vamos a hablar de la actividad que tienen que desarrollar. ¿No? Ah, bueno. La actividad. Ya les digo cuál es la actividad. La actividad es muy sencilla. Es una actividad o es un taller de selección múltiple con única respuesta. Tienen que 15 días para resolverla tal cual. 15 días para resolverla tal cual como manejamos la actividad anterior. Y cuando terminen esa actividad, ahorita lo llamo, cuando terminen esa actividad, básicamente lo que van a hacer es entregármela de la misma manera como me entregaron hace 15 días, con el mismo encabezado, con su nombre y demás, y con el nombre del taller que se va a trabajar. En este momento yo les voy a compartir pantalla y les voy a proporcionar cuál es el taller. El taller es fácil, es solo selección múltiple. ¿Ahí lo ven? Qué pena, muchachos. ¿Sí ven el taller? Sí. Sí, ya se ve. Listo. Sí, señor. Son preguntas básicas, pero en la parte de descripción de actividades. Entonces, ¿cuál considera usted que es en parte de manejo integrado del cultivo de acuerdo a las actividades vistas en clase? Prácticas culturales, bioremediación de suelos, erosión de suelos. Entonces, dependiendo de su criterio, no importa. Si necesita ayuda, qué pena, ¿qué me va a decir, compañero? No, señor. Ah, ok, Andrés. No se preocupe. Si tienen alguna duda con alguna pregunta, algo, yo con mucho gusto yo les puedo colaborar. Entonces, como pueden ver, aquí lo único que tienen es que pasar las mismas preguntas y responderlas con selección, o sea, marcando la respuesta correcta. Como tal, todas son de selección múltiple. Son 8 preguntas de selección múltiple, o sea, no tienen que ponerse a redactar ni nada, solo responder, marcar con una X y ya. Pasan el encabezado igual, me pasan la actividad tal cual como la pasamos la vez pasada, ¿se acuerda? La que me entregaron anteriormente, y listo, eso es todo. Yo les voy a pasar este documento en PDF, por ahí a las 7 de la noche, más tarde que lo organice en PDF, se los paso por el grupo de WhatsApp y les doy el archivo de manejo integrado de cultivos para que puedan hacer el desarrollo de la misma. ¿Sí? Profesor, ¿y no se puede hacer mediante web? Ah, bueno, los que tengan computador y me la pueden responder en el computador y me ponen sus datos, listo. Los que tienen computador, ¿yo por qué les digo que me lo hagan a mano? Porque yo sé que no todos cuentan con computador. Entonces, o sea, yo les doy las opciones como ustedes la deseen, lo único es presentarla. Los que tengan computador, con mucho gusto yo les recibo en computador. Los que no tengan computador, pues obviamente pues tendrán que hacerlo a mano. Entonces, ya la opción como ustedes quieran presentármela, ustedes deciden cómo quieren, pero lo único es que tienen los 15 días, no se preocupen para que puedan presentar la actividad. Los que tengan computador pueden hacerlo en computador, los que no, lo hacen a mano, obviamente. Y así, dependiendo de la herramienta con la que ustedes cuenten, desarrollan la actividad. Pero es una actividad muy sencilla, o sea, son 8 preguntas de selección múltiple, no tienen que
desarrollar nada así raro. Yo les doy el documento y con el documento tienen suficiente soporte para que puedan desarrollar la actividad. ¿Qué les digo, muchachos? Hasta aquí terminaría como tal el resultado de aprendizaje de realizar ajustes del cultivo. Y la otra semana vamos a hacer un breve resumen de lo que vimos. Y el viernes, o sea, el jueves de la semana que viene, hacemos un pequeño resumen de lo que vimos. Y el viernes, al día siguiente, empezaríamos un resultado de aprendizaje nuevo. ¿Listo? Entonces, no sé si tengan alguna otra duda, inquietud respecto al tema, o quedó todo claro. Todo claro. ¿Sí? Ah, ok, muchachos. Para mí Entonces, también está todo claro, instructor. no, listo, compañero. A mí Entonces, también. ¿también? Bueno, entonces, a los compañeros que les compartí el link, porfa, ingresan, les voy a quitar solo 5 o 10 minuticos nomás y no los molesto más. Y los otros compañeros, pues me despido de ustedes y por ahí a las 10 de la noche les envío el documento para que lo vayan mirando y la otra semana, dentro de 15 días, me lo entregan. Y los compañeros que van a colaborar con la entrevista, pues entonces ya abro el otro link para que por favor ingresen, ¿listo?